Sí, mira, sin duda que es una mala noticia para México, porque eso va a complicar mucho la aplicación. Muchas de las primeras dosis se van a quedar incompletas, o sea, mucha gente no va a poder recibir su segunda dosis. No debe haber pánico por eso, no es que se vaya a perder la primera dosis. Los estudios mismos de Pfizer muestran que a partir del día 10, quien se puso ya una dosis, ya está parcialmente protegido, y ya con tiempo, cuando llegue más dosis, pues se le pondrá su segunda dosis. ¿No importa que no sea a los 21 días, como dice el protocolo? Lo ideal es eso, para que pronto se adquiera una inmunidad de acuerdo con el estudio de investigación. Pero en una circunstancia como la que nos encontramos, si te la ponen 6 meses después, igual va a funcionar, no se perdió la primera, o sea, esa idea hay que quitarla, no se pierde la primera dosis ni mucho menos. Una vez inoculado con la primera dosis, pueden pasar hasta 6 meses y te puedes poner la segunda y tiene el mismo efecto que si cumples el requisito a los 21 días. Así es, de hecho, históricamente casi todas las vacunas, cuando dilatas un poco más la segunda dosis, tardas más en estar protegido completamente, desde luego, pero la segunda dosis es más efectiva si la dilatas más, entonces no pasa nada a ese respecto. Ahora, Alejandro, ¿y cómo va a afectar entonces la vacunación en México, la reducción de envíos que está haciendo Pfizer, sustituyéndola con el flujo de otras vacunas? Sí, mira, sin duda, porque esa vacuna de Pfizer era exclusivamente una especie de puente para que nos permitiera llegar a la vacuna que sí va a ser una solución para nosotros a gran escala, que es la vacuna de AstraZeneca de Oxford. Porque esa vacuna sí la tiene contratada México a más de 60 millones de dosis para un muy buen porcentaje de la población a través del gobierno de México, la Fundación Carlos Slim y AstraZeneca. Y eso, sin embargo, va a tomar un tiempo, porque todavía apenas se tendrá que acondicionar la vacuna en México. Ya viene el virus vector, ya viene de Argentina, pero todavía se tiene que hacer en lotes, se tiene que separar, se tiene que envasar, distribuir, hacer toda la logística en México, que lo va a hacer los laboratorios de Leomón. ¿Eso nos va a llevar hasta marzo, Alejandro? Probablemente sí, hasta marzo. Entonces nos quedamos con prácticamente nada de aquí a marzo. Ahora, nos ha preguntado si se pueden combinar dosis de diferentes laboratorios, por ejemplo, una dosis de Pfizer y la otra de AstraZeneca, se me ocurre. Pues es que se supone que no es que pase nada, no es que alguien se vaya a poner grave por eso, no sabemos bien a bien qué va a pasar, pero pues las circunstancias muy probablemente van a llevar a eso en algunos casos. Yo creo que lo más juicioso sería que quien ya se puso una dosis de Pfizer, espere a que llegue una segunda dosis de Pfizer. Se supone que Pfizer va a mandar ahora la mitad de lo que iba a mandar, y luego 2 semanas no va a mandar nada, y luego va a retomar el envío. Y vamos a tener entonces, pues prácticamente ya no vamos a tener vacunas en el siguiente mes, porque la vacuna, por ejemplo, de CanSino, que se ha mencionado, no tiene un registro en México. La vacuna de Gamaleya, la Sputnik 5, no tiene un registro en prácticamente ningún lugar del mundo, nada más que en Argentina es donde le dieron un registro. Quién sabe cómo se lo dieron, porque no tenían ni siquiera el estudio de fase 3. En Argentina sí ya la están poniendo masivamente, es el único lugar del mundo. Pero en México eso no se podría, porque en México tienen que pasar ambas vacunas, la de CanSino, aunque ya se tengan contratos, y la de Sputnik 5, tienen que pasar por el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS primero. Entonces, no son vacunas que tengamos para mañana, aunque ya las tuviéramos adquiridas. Correcto, entendido, pero dice el presidente que otras vacunas van a suplir el faltante, lo dijo textual el presidente, dice otros laboratorios van a cubrir la disminución de entregas de Pfizer, lo dijo de esta manera por la mañana. Estamos por cerrar ya un acuerdo con una farmacéutica rusa y también vamos a tener al alcance la vacuna CanSino China, de una farmacéutica de ese país, y AstraZeneca, que incluso ya ha enviado la sustancia a México para que aquí se envase. Entonces, tenemos opciones para que se cumpla con el plan. ¿Esto lo consideras acertado? Sí, mira, Pepe, desde luego que van a suplir la vacunación. El problema es el tiempo, porque se suponía que con el esquema anterior íbamos a tener alrededor de 5 millones de dosis de vacuna de Pfizer ya por allí de abril,
que son dosis que ya muy probablemente no vamos a tener o vamos a tener parcialmente. Y esa era una especie de puente que nos permitía llegar a la vacuna de AstraZeneca. Esas son las dos únicas vacunas que ahora tienen un registro en México. De acuerdo que habrá que acelerar, si ya se considera la negociación con Sputnik V y con CanSino, el análisis por COFEPRIS, por el Comité de Moléculas Nuevas, y eventual aprobación. Eventual digo porque no se les puede imponer una aprobación. Eso es un comité, digamos, independiente que tiene que decidir si la vacuna es eficaz y es segura. Entonces, otra vez, lo que tenemos es la vacuna de Pfizer, de la que va a llegar ya muy poca, y la vacuna de AstraZeneca, que todavía se tiene que acondicionar. Seguramente en la sesión de ahora en la noche el doctor López-Gatell nos va a decir cuándo llega y cuánto tiempo le va a tomar a los laboratorios de Omón acondicionarla, ponerla en envases, distribuirla, porque no solo para México, es para toda Latinoamérica, de acuerdo con el convenio que se hizo con la Fundación Carlos Slim. Para México son 74 millones y fracción de vacunas y el resto para América Latina, Centroamérica, en fin. Ahora, justo en medio de toda esta situación, se confirma la renuncia de Miriam Esther Veras Godoy, la encargada del plan de vacunación, sin duda pieza clave en la estrategia. Se argumentan motivos personales cuando sabemos que en el fondo puede haber un conflicto de orden político. Eso es distinto, porque al parecer estaba más del lado de Marcelo Ebrard, el canciller, que del lado de López-Gatell, el zar del combate al COVID. En fin, se va la doctora. ¿Esto afecta la estrategia? Mira, o sea, nadie es indispensable, pero sí preocupa que alguien de tan alta nivel de jerarquía en la vacunación renuncie en medio de una circunstancia como la que estamos, y es preocupante, y pues habrá que preguntarle a ella que aclare cuáles fueron sus motivos, ¿verdad? Pero el principal problema en este momento que tenemos los mexicanos no es ese, es que no hay vacunas suficientes que ya tengan alguna autorización. Recordemos además que las vacunas que ya teníamos no tienen una autorización definitiva, ni siquiera la de Pfizer. Todos tienen autorizaciones emergentes. Quiere decir que todavía falta el registro definitivo y no se pueden, eso lo que significa es que si no tienen un registro definitivo no se pueden comercializar. Entonces nadie las va a poder vender. Vamos a depender exclusivamente de la vacuna que se puedan poner las instituciones oficiales, y resulta que pues tenemos ahorita muy pocas. Yo no digo que sea culpa del gobierno, ni mucho menos. Las negociaciones han sido muy difíciles, pero estamos pues atrapados en una situación en la que lo que vamos a tener es uso de cubrebocas, distanciamiento social, evitar atiborramientos, que cada quien se cuide, que tengamos una buena condición física en la medida que podamos, que tenga una enfermedad crónica la controle y que evitemos enfermarnos, porque la vacuna no nos va a resolver este problema que tenemos ahorita, Pepe. Hay un problema también de orden político. Se ha insistido en que no debe hacerse politiquería, pues, con el tema de las vacunas. Sin embargo, estamos viendo cuestiones que realmente alarman. Estas llamadas brigadas correcaminos, integradas por elementos del ejército mexicano, médicos, enfermeros, un par de médicos, enfermeras, y los llamados servidores de la nación. Estamos viendo que algunos de los siervos de la nación están siendo vacunados. Y también estamos viendo que otros funcionarios influyentes dentro de Morena, en distintos puntos del mapa nacional, también se están vacunando. Eso es decepcionante, ¿no te parece? ¿No te parece un engaño? Mira, yo creo que sobre todo dada la nueva realidad de la muy escasa cantidad de vacunas que tenemos, las vacunas deben reservarse para los médicos, enfermeras, personal de salud, inicialmente quienes atienden pacientes con COVID, pero finalmente todos, el personal de salud, porque no puedes distinguir ya personal de salud que ve pacientes de COVID y que no ve pacientes de COVID. El paciente te puede llegar por un dolor de cabeza y eso es COVID en este momento muy frecuentemente. Entonces, yo creo que considerando las circunstancias, debemos reservar las dosis, las muy poquitas que va a haber, para el personal de salud. Esa es mi opinión, Pepe. Sí, y lo otro sí se presta a malas interpretaciones, a malos entendidos e incluso a utilizar el calificativo de cinismo, porque
pues esos servidores de la nación, esos siervos de la nación, son los mismos que entregan los programas de ayuda social y están en estas brigadas de correcaminos y seguramente le dirán a la gente, bueno, te vamos a poner la vacuna, pero no te olvides de que Morena está promoviendo esto. Esto ya es politización, no nos podemos engañar ni podemos ser tan cínicos, ¿no? Bueno, sí, eso ya tendrá que juzgarlo cada quien, Pepe. Yo lo que insisto es que la vacuna, siendo tan poquita, debe, independientemente de los equipos que la vayan a poner, reservarse para el personal de salud. Pues te quiero agradecer mucho, Alejandro Macías, también preguntarte por esta protesta o demanda que están planteando las asociaciones médicas, como por ejemplo la Academia Nacional de Medicina, en fin, para que la vacuna también vaya al personal de la salud, claro, como prioridad, pero vaya también a los médicos del sector privado. Sí, claro, es que mira, todos vemos pacientes, vimos por ahí la declaración desafortunada de una diputada que creo que ya emitió una disculpa, de que quienes trabajan en medicina privada realmente no hacen algo de mérito. No, nos jugamos la vida, porque los que vemos esos pacientes, todos, médicos, enfermeras, personal, la verdad nos hemos jugado la vida por ver a esos pacientes, ya sea que trabajemos en sectores públicos o privados, donde sea, es lo mismo. Tú no puedes distinguir al final, como te digo, en estas condiciones, todo el personal de salud para fines prácticos está atendiendo pacientes de COVID, porque mucha gente tiene el virus y no lo sabe, llega con una manifestación diferente y al final es COVID. Entonces, creo que no es yo no creo que pueda calificarse siquiera como protesta, ¿no? Es una solicitud que yo creo que respetuosamente ha hecho la academia y las asociaciones para que volteen hacia la realidad y que se atienda primero el personal de salud. Mira, la situación, Pepe, es de veras. Yo nunca creí vivir esto, no solo en las instituciones públicas, en las privadas. Ya hay hospitales privados en donde los médicos, las enfermeras se han enfermado en tal nivel que han desertado, hay servicios que ya no se pueden atender, yo en algunas veo ya terapias intensivas que ya no tienen a veces personal suficiente para atender a sus pacientes. Entonces, en estos momentos es muy importante darle ese bálsamo al sector salud, para que pueda funcionar y que sientan que se les está considerando, porque si te ponen la vacuna, pues ya sientes que algo se está haciendo, aunque sea una dosis, ya sientas que tienes una cierta protección, porque lo que uno piensa no es en sí mismo, piensa uno inmediatamente en su familia. Entonces yo creo que hay que voltear a ver al sector público, al sector salud, que sí, que en este momento es el frente de batalla, y darle toda la prioridad y usar la vacuna para ellos, que es lo que se está solicitando ni más ni menos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.